Voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Como siempre, la más cordial bienvenida al licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Mucho gusto de estar nuevamente aquí. Gracias, Tocayo. Tocayo, cuando tú nos platicas de historia, lo haces con muy buen sabor. Muchas gracias. Porque la historia no es una materia que vivamos todos los días o que la estudiemos o que conversemos de historia. Pero tú nos metes a este mundo y el día de hoy has preparado un tema muy interesante: la clase política en el México contemporáneo. Y lógicamente nos vas a hablar de historia. Pues sí, es un tema inagotable. Creo que he oído por ahí decir que nuestro conocimiento es como el gota de un agua, la gota del agua en el mar. Fíjate nada más, así de... Así es conocimiento. Es bueno tomarlo en cuenta porque sí, es esa proporción. Claro. Entonces siempre, pues ni vamos a agotar el tema. Claro. Menos en un programa de 1 hora. Sí. O sea, es un tema que no sé cuántos programas se requerirían. Claro. Para desahogar el cartucho mío. Fíjate. El mío, ¿no? Pero repito, el tema es padrísimo. Claro. Y como va a haber elecciones el 7, sí, yo dije, pues yo creo que ese es un buen tema. Oye, Tocayo, dame un minutito porque quiero, compartir el gusto de que el autor de este libro, el maestro en Derecho Fiscal, Carlos Sánchez Tapia, me haya dedicado unas palabras. Este libro lo acaba de presentar formalmente el viernes 15 de mayo, el Día del Maestro. Ese día salió a la luz pública. El título del libro es El impuesto predial acusatorio en los impuestos sobre adquisición de inmuebles. Un tema muy interesante. Y la dedicatoria del maestro Carlos Sánchez Tapia dice: para mi extraordinario amigo, fíjate, es que esas palabras me llegaron. Para mi extraordinario amigo, el contador público Jesús Zapata y socio del despacho de fiscal, tu amistad me da mucho gusto por tu profesionalismo y lealtad. Tu amigo Carlos Sánchez Tapia. Mira, felicidades. Gracias, Tocayo. A los dos, Sí, lo que pasa es que, mira, son de las cosas que lo animan a uno, lo motivan. Sí. ¿Por qué acusatorio? Dice el impuesto predial, acusatorio de los impuestos sobre adquisición de inmuebles. Porque eso tiene que ver con el cálculo de impuestos. Y están muy relacionados el impuesto predial con el impuesto en la adquisición de inmuebles. No están desligados. Uh-huh. Y Carlos Sánchez Tapia aquí nos ha explicado, cuando ha venido aquí al programa, de que de acuerdo a derecho se puede pagar un impuesto un impuesto equilibrado, justo, de acuerdo a la ley. Él no dice, yo no vengo a decirles que no paguen, no, pero paguen lo justo. Y entonces nos puso un ejemplo aquí de un caso que él solucionó, de un impuesto predial, vamos a redondearlo en 2 millones de pesos. Ese es el impuesto catastral. El impuesto predial. Bueno, sí, lo que quiero decir es el valor catastral, la base del impuesto. No, ya era el impuesto. Un impuesto de 2 millones. Sí, claro. ¿Quién sabe de qué? De qué inmueble sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero además un caso de la vida real, porque nos mostró aquí la boleta. Y a final de cuentas, con todo el procedimiento que él hizo, el procedimiento legal, logró a que se pagaran 1.200.000. Y estamos hablando, de un impuesto que bimestralmente es ese. Si uno lo va multiplicando por los bimestres del año y por los años, pues es un ahorro muy importante. Pues un 40%. Claro, Tocayo. Sí. Bueno, te diré que a los de la tercera edad, sin importar el valor catastral, les reducen el 30%. Y si lo pagan en el primer mes, les otro 7%. O sea que ya estamos cerca del 40%. O sea, que atendiendo a las propias prerrogativas que la ley ofrece, se puede reducir, por lo menos en el ejemplo que estoy proponiendo, un 37%. ¿Qué tantas personas de la tercera edad sabrán esto siendo propietarios de su casa o de su inmueble? No sé, pero sí te puedo decir otra cosa. Ese es, digamos,
esta es por mi experiencia propia, Sí, como claro. Digamos, el impuesto predial, ahí está en la tesorería, dice, si su valor del inmueble no supera 1.880.000 pesos y tiene la tercera edad, Ah, ¿no? Son dos. Entonces usted tiene derecho, no al 30% con el 7, sino a la cuota básica, que son 39 pesos el bimestre. oye, qué interesante, tocayo. ¿Sabes qué es lo que nos sucede? Que creo que nos falta más olfato de investigadores, en general, a los seres humanos. Porque mi pregunta es, ¿cuántos de la tercera edad, siendo propietarios de inmuebles, saben esto, tocayo? No sé, pero lo deberían de saber, Lo deberían de saber. porque les Bueno, está costando. Claro, pues mira, es una información muy valiosa para nuestro auditorio. Y si hay personas de la tercera edad que están escuchando esto y no han aprovechado este beneficio, que además es algo legal, está establecido, pues hay que estudiar, hay que investigar. La boleta predial se calcula sobre el terreno o la parte proporcional del terreno. Sí. O sea, si es un terreno Sí. de 550 metros y son 10 departamentos, bueno, en teoría son 55 metros cuadrados de terreno, claro, sí. al valor tal. Y si el departamento tiene 100 metros de construcción, Sí. bueno, pues entonces son 100 metros de construcción, que puede incluir en este ejemplo los estacionamientos, tienen un local, pero también puede incluir si es el propietario del roof. El roof, que así lo venden los desarrolladores, no es construcción, ¿ok? No es construcción, es el techo, tan de este como de aquel que esté enfrente. Sí. Y aquel que esté enfrente no paga por su azotea, ¿verdad? Yo aquí ni tapetito verde tengo, ¿no? Entonces, sí esto que te estoy diciendo es muy importante, porque muchos desarrolladores de un tiempo para acá Sí. te venden el roof, La ¿no? azotea. Te venden la azotea como privada. Bueno, la azotea de aquí enfrente es privada, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque te lo clavan en la boleta predial. Ya. Entonces tú tienes que ir a la tesorería a solicitar que un inspector de ellos Sí, venga claro. y te van a cobrar, les vas a pagar, pero entonces vas a decirle cuándo van. Y tienes que darle un seguimiento como le das a todo, ¿no? Claro. Para que, y cuando llegue a tener una copia de la construcción, para que no batallen en andar midiendo Sí, por supuesto. y vean que eso que está ahí arriba no es construcción y te lo quiten, porque te están cobrando Claro. 100 metros cuadrados en un terreno céntrico, digamos aquí por Nápoles o la Benito Juárez. Sí. Es carísimo. Claro, es muy caro. Eso hay que tomarlo. Muy bien, registro esta información porque es importante que también lo planteemos este tema con el maestro Carlos Sánchez Tapia. No hemos hablado del roof, fíjate, pero tienes mucha razón. Vamos, es un argumento de venta de los desarrolladores, ¿no? Sí, tiene roof. Sí, tiene roof. Tú cuando vendes un departamento dices, bueno, tiene 160 metros de habitáculo. Sí, El garage es aparte, si tiene Claro. 1 o 3, es aparte. esa parte, sí. Roof, si es privado o no, esa parte. Y el indiviso sí viene en la boleta predial. Pero tú dices, vendo departamento de 150 metros, ¿entre cuánto? Y una cosa que hay que saber, para no andar gastando en valuadores, que uno no necesita una evaluación así milimétrica. Uno lo que necesita es más o menos ubicarse. Sí. Y para eso tú tienes que saber a cómo se está vendiendo el metro cuadrado nuevo en tu zona. Vamos a suponer que en tu zona se esté vendiendo en 40,000 pesos. Es un supuesto. Sí. Ok, nuevo. Entonces, la historia, digamos, la vida útil de un inmueble contemporáneo Sí. fluctúa en promedio 80 años, ¿no? En 80 años una casa, bueno, ya la venden como terreno,
¿Por qué? Pues porque la van a remodelar, Claro, o la tiran claro. y la hacen de nuevo. Sí, sí, sí. Entonces a los 80 años ya. Ahora, hay algunos casos en los que, bueno, se ha conservado muy bien, se le han hecho actualizaciones, es un palacete, por supuesto que no es El original. el promedio de lo que Sí. estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes un departamento en la zona que quieres vender y comprar? Hay dos departamentos. Uno tiene 30 años y el otro tiene 8 años, ¿no? ¿Cómo sacar un avalúo? Ya. Entonces tú dices, bueno, nuevo 40,000. Sí. Este 8 años, pues entonces le ajusto 4,000. O sea, el metro cuadrado de este vale 36,000. ¿Por qué? Porque se ha depreciado 8 años. Claro, claro. Y el otro, 40 años, es el 50%. Pues 20. ¿Por cuántos metros? Por tanto. Tú estás posicionado. Claro, claro. ¿Te parece? Oye, tocayo, ¿eres ingeniero? No, pero tengo 68 años. Y he trabajado toda mi vida. Sí. Y bueno, sí he dado clases en ingeniería, no de matemáticas, por supuesto, pero como economista pues tienes que saber de números y bastante. Sí. Pero hablas como ingeniero. No, bueno, lo que pasa es que a lo largo de mi vida he tenido necesidad de hacer este tipo de bueno, en un momento de tener, oye, no puedes estar pidiendo un avalúo para todo. Debes de aprender a evaluar. Eso. ¿No? ¿Cómo? Y entonces dices tú, bueno, ¿cómo evaluar un carro? ¿Cómo evaluar esto? Bueno, pues hay depreciaciones. ¿Qué modelo es? Entonces ya, si tiene más de 10 años, ya estamos en un valor convencional, porque ya en libros está en 0. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces es un valor convencional en que se deben de poner, pues yo quiero tanto, pues yo te puedo dar tanto. Ya esa es convención. Porque además ya le van a quitar de circular un sábado o 2 y tiene muchos inconvenientes. Entonces Sí. ya es ahí una cuestión de cómo está el mercado, pero ya no hay referentes numéricos. En libros está en 0. Y una construcción, cuando tiene más de 30 años, los bancos no prestan. ¿Ok? Entonces eso es algo que también lo debe de tomar en cuenta el que va a vender, que se lo van a tener que pagar alguien que tenga dinero de contado. Entonces todo esto no me lo han dado en ninguna escuela, lo he venido aprendiendo ahí sobre la marcha. Oye, ¿no? tú eres un estudiante permanente. Pues sí, hay que ser solamente el que estudia recurrentemente tiene capacidad de innovación. Sí. Se dice fácil, pero innovar no es sencillo, tocayo, tú lo sabes. Los mayas nos dejaron una gran lección: innovar o desaparecer como civilización. Se adelantaron a los grandes pensadores de la administración. No, o sea, es una elección implícita porque desaparecieron. Porque desaparecieron. Sí. Ya. Oye, tocayo, de veras me tienes sorprendido porque de un tema que no estaba programado, tú has desarrollado, un aspecto muy interesante. Pero además, el hecho de que nos invites a que leamos, a que investiguemos, a que aprendamos. No dejarlo todo en los demás. Uno lo puede hacer. Sí, no puede ser codependiente para una evaluación. O sea, sí creo que hay evaluadores muy precisos. ¿Es lo que necesitas? No, lo que necesitas es más o menos posicionarme. Claro. Lo puedes hacer tú. Claro, muy bien, tocayo. Oye, tocayo, vamos a regresar a la historia de la clase política en el México contemporáneo. Háblanos de historia, tocayo. Mira, el tema de la clase política, te repito, es un tema extraordinario que nos lleva de la mano a todos los países del mundo y a todos lados. Entonces, sí es muy importante tener algunos referentes, ¿no? Sí. Porque, bueno, no es lo mismo el análisis
digamos, de la sociedad moderna, Napoleón para acá, ¿no? Que de lo que podríamos ser antes de la modernidad, ¿no? O sea, si habláramos del absolutismo, o sea, ha habido muchos cambios desde el de Egipto predinástico para acá, ¿no? Y en todos lados nos han dejado muestras de lo diferente, ¿no? Incluso la clase política, sin lugar a dudas, bueno, pues una definición, entonces, ¿quiénes realmente mandan en una sociedad? O sea, una vez que la clase política se pone de acuerdo en quién va a ser el candidato, el voto es un mero protocolo. A ver. ¿No? O sea, es que la clase política son esos elementos que hay en la sociedad. Aristóteles, yo admiro mucho a Aristóteles, toda su obra, todo lo que nos enseñó, el mentor de Alejandro, sí, etcétera. Sí. Y Aristóteles es el inventor de muchos conceptos, entre otros del son político. Son animal, sí, político. O sea, él dice, el ser humano es un animal. ¿Ok? Entonces, si partimos de la teoría de la evolución, nosotros tenemos en la cabeza parte del saurio, no nada más del chimpancé. ¿Ok? Tenemos parte del saurio. Es más, en la fase de espermatozoide tenemos nuestra fase sauria. ¿No? Entonces, el animal es muy agresivo. De ahí la violencia que vivimos y hemos vivido la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Oye, tocayo, violencia. Permítame leer la noticia que nos ha llegado aquí en el celular, en Uno TV. Matan a coordinador de campaña del PRI en Azcapotzalco. Oye, tocayo, lo que tú estás diciendo es aplicable en todas las épocas, pero lo estamos viendo aquí, hoy. No, en México es un país muy violento, no tiene remedio. Y la violencia de los últimos años, ¿qué te puedo decir de la muerte de Colosio? De Colosio, ¿verdad? Sí, Para acá. Sí. Bueno, Colosio, alguien me decía que no era magnicidio, que porque no era el presidente, y que esa palabra únicamente se utiliza para los... Pero aquí en México el candidato a la presidencia del PRI en 94, en aquel entonces, claro, o sea, quizás no era el próximo presidente, era un hecho, ¿no? Sí. Pero bueno, sí ha habido muertes que señalan procesos. El de Manuel Buendía en 84. Sí. Fíjate qué curioso. Se muere Manuel Buendía en 84. Es el sexenio de 82-88. Sí. De Miguel de la Madrid. Así es. ¿Ok? Sí. Y con Salinas agarran supuestamente al que lo asesinó. Lo ultima. Sí. O sea, pero no lo agarraron en el periodo de Miguel de la Madrid. ¿Ya entiendes? Entonces son ¿cómo dicen? La crisis. Bueno, los monetaristas, los historiadores de la moneda dicen, una devaluación no determina la crisis. La fecha la sitúa, la ubica, la marca, la señala. Pero una devaluación no genera la crisis. Al contrario, la refleja, es como la cáscara de una naranja. Ya cuando la ves que está blandita, ya refleja que ya por adentro ya está totalmente pasada la naranja, ¿no? Entonces sí hay indicadores. O sea, entre indicador y símbolo es como base y superestructura. El signo, ahí está, ¿no? Tú lo puedes poner como señal, ¿no? Cuando llegues a esta, que tú ya
lo ves como símbolo, ¿no? Y tú ya puedes decir, mira, pues señal por esto. Es como que la simbología ya es como la interpretación que tú le das a algo que es muy objetivo. La simbología ya es así, una lectura que tiene muchos elementos de tipo subjetivo. Y la clase política es una cuestión muy real. O sea, si nos pero además ha tenido elementos que la han nutrido. Por ejemplo, si nos ponemos a ver la participación de las iglesias. De las iglesias. De las iglesias, sí. O sea, los cristianos eran correteados y después se volvieron correteadores, sí. ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a los templarios. Sí, pero bueno, y luego la qué bueno que hay que apagarlo. Déjame aquí para que no haga ruido por lo menos. De acuerdo. Y que no consuma mucha pila. Y chao. La Santa Inquisición. Fíjate, vamos a hablar de la iglesia y el poder. Por ejemplo, en el antiguo Egipto es una fuente inagotable de conocimiento y de referentes. Imagínate, son 30 siglos. Vamos en el siglo XXI de nuestra era. Y del Egipto predinástico 3.000 años. Son 3.000 años, son 30 siglos. 3.000 años. Y 30 siglos en que, pasa la historia como una unidad política que nunca fue. ¿Por qué? Porque hay el del Alto Egipto y el del Delta, que obviamente pues, son que tenían dioses cada uno en su terreno, ¿no? O sea, en uno predominaba, digamos, Horus y en otro su hermano Set, ¿no? Incluso hubo faraones que era Seti I y Seti II, ¿no? Entonces, como que el aspecto religioso en Egipto pues, tiene un peso inagotable. Entonces, hacer la sociología de esa clase política es muy interesante, pero indiscutiblemente que tenían atributos dinásticos y de guerreros. El primer rey seguramente fue un guerrero vencedor, ¿no? Sí, entonces, esa situación es lo que va conformando las clases políticas. Los faraones no eran representación de Dios, eran dioses. Así de sencillo. ¿Y ese tratamiento le daba la gente al emperador? Sí, por supuesto. Y había un gran panteón. Entonces, cuando te digo un gran panteón, había un gran número de dioses, aunque por supuesto que había Amón, que era el dios general, Ra, que era el sol, y Ptah, P-T-A-H, era el patrono de los artesanos y de los artistas, de los que de la nada así crean cosas. Sí. Si te fijas bien, es una trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sí. Sí. Interesante, ¿no? Claro. Sugerente, ¿no? Y muy buena reflexión, Tocayo, además. Está en el origen de la palabra Egipto. Eso quiere decir, a eso alude. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en el propio Egipto, en la dinastía 18, que es más o menos el 1325, antes de nuestra era, es la época de Akenatón, que tuvo otro nombre, Akenamón, ¿no? Pero él deliberadamente cambió a Akenatón, porque él ofrecía ya un solo dios, que era Atón. Cuando veas a Atón, vas a ver que ahí está Akenatón y su esposa con las dos niñas, y está el disco solar. Entonces, Akenatón, hombre, casi lo hacen pomada sus contemporáneos. Incluso trataron de borrar todo vestigio de él, porque imagínate a cuántos sacerdotes y cuántos templos se quedaban sin chamba. Sí, nada más hacía el sol, el disco solar. Sí. Entonces realmente tuvo una
fue una cuestión muy fuerte para ahora sí que para las pulgas egipcias, ¿no? Así que hubo sublevación de sacerdotes. Yo creo que Akenatón, no me creas, pero bueno, pues murió muy joven y pudo haber durado unos 17 años. Pero se han visto en las excavaciones y los historiadores, los especialistas en la materia, los arqueólogos y tal, que hay muchas partes donde estaba alguna cuestión de Atón y deliberadamente se quitaba. Entonces, eso, o sea, te voy a dar una idea contemporánea de lo que implicaba que Atón pusiera nada más el disco solar. Imagínate que aquí en México hicieran al ejidatario propietario. Imagínate la cantidad de cambios que implicaría en el aparato estatal. O sea, que ya no fuera ejidatario. Entonces corre programa. Así fue la revolución de Akenatón. Este tema tú lo has aquí planteado en el programa. Sí. Por eso respecto al ejido. Por eso creo que es perfectamente comparable, ¿no? O sea, el colectivismo en México se establece en la época del 36, cuando estaba muy fuerte el estalinismo. De alguna manera ya estaba Mao Zedong. O sea, hay una influencia de colectivismo muy, muy fuerte en la época. No podemos dejar de lado que el ejido nace como un concepto privado con Luis Cabrera en 1917, pero en 36 se vuelve colectivo, y aquí sigue el ejido colectivo, a pesar de que ya se derrumbó la URSS, de que ya materialmente desapareció en China, de que ya Cuba se está orientando hacia Estados Unidos, y aquí en México no tenemos para cuánto. Entonces, lo que planteaba Akenatón en la 18 dinastía era muy importante. De hecho, 100 años después de Akenatón, Moisés le ofrece al pueblo hebreo un solo Dios. O sea, debemos de reconocer que los hebreos pasaron por Egipto y estuvieron, y que salieron a los 100 años de Akenatón, 1250 más o menos está fechado la salida de los egipcios de acuerdo a las escrituras. Entonces, la concepción del pueblo hebreo de que no tiene imagen, pues es que la luz del día y la oscuridad en la noche no tienen imagen, ¿no? Entonces, el Dios hebreo no tiene imagen, pero sí podríamos, ubicarlo como el yin y el yang chino, que es el día y la noche, sí, en un solo Dios. En ambos casos nos quitan a nuestras diosas femeninas sabrosísimas, ¿no? Oye, tocayo, mira, la relación entre la iglesia o la creencia del ser humano con la parte política. Pues es muy en el caso de Moisés, con el emperador, ¿quién era el emperador cuando la huida de los judíos? No recuerdo, pero es el 1250, o sea, a 100 años de Akenatón. En la Biblia nada más se habla de Faraón. No hablan del... no, o sea, no está el nombre. Nada más se dice Faraón, sí. Nada más Faraón. Entonces Sahara se pasa, creo que es Abraham el que hace pasar a su esposa por su hermana en un par de ocasiones. Sí. Porque prefiere enriquecerse que lo pasen a cuchillo para pasar por un puñado. Pero fíjate, a grandes brincos, sí, la transformación, digamos, de los conceptos egipcios y hebreos en Grecia.
fíjate cómo antes de Alejandro todavía tenemos una presencia de la zoolatría que viene desde muy antiguo, ¿no? O sea, el faraón ve la esfinge, tiene cuerpos, atributos, pueden ser de toro, garras de león, cola de toro, qué sé yo, y en la cara del faraón, ¿no? Sí. Y los persas tenían una res con alas y el rostro en las puertas de las grandes ciudades había las figuras estas de las reses aladas que son ahorita no me acuerdo, pero son el masculino y el femenino, ¿no? Entonces la zoolatría tiene una gran vigencia, ¿no? O sea, el 80% de las damas que compran bolsas y blusas y zapatos son tipo jaguar, ¿no? Una que otra tipo cebra. Sí, tiene razón. Pero la zoolatría en la moda es muy importante, ¿no? O sea, el culto por los atributos animales es importante, no solamente en la política, en los cultos, sino en las modas, ¿no? Y tú ves, antes, digamos, de Alejandro, todavía, digamos, en Europa antigua y en la zona del Mediterráneo, tú hablas del culto del mito del Minotauro, Sí. que atrás viene otros mitos, ¿no? Que obedece a una serie de mitología, ¿no? El Minotauro, pero también están los centauros. O sea, fíjate cómo el punto de la zoolatría está ahí en esos mitos. Como todavía en el siglo IV, antes de nuestra era, hay Ganesh en la India, ¿no? El niño con rostro de elefante. Pero ya el siglo VI ya hay una zoomorfización muy importante. Está Confucio, Buda, Gautama, está la época de Nabucodonosor, coincide. O sea, pero es definitivamente con Alejandro, y Aristóteles fue el mentor de Alejandro. Sí, claro, sí. ¿No? Fíjate que el primero que utiliza la palabra hereje es Aristóteles, y justamente en griego sería algo así como hereís o algo así, y es para referirse a los que piensan diferente, ¿no? Simplemente. Y no tiene remedio que los griegos, el discurso de la política de Alejandro tiene mucho que ver con la amistad, y el griego no puede ser amigo de los bárbaros, solamente de sus pares. O sea, para Aristóteles aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, en realidad el griego solamente puede amar a su próximo, es con X, no con J. Su próximo, ¿no? O sea, los bárbaros no. Y no dejes que los niños se junten con los bárbaros. Mala influencia. Entonces los griegos tienen un punto muy, muy particular en ese sentido. Pero ya los dioses tienen forma de hombres. El Olimpo, ¿no? Y el cristianismo va a tener una cosa muy padre en comparación con el paraíso Egipto. El cielo solamente iba al faraón. En cambio aquí ya todo el mundo puede ir al cielo. Eso. Es todo. Eso es padre, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, por eso la religión, por eso están las religiones genéricamente, Sí. los cultos, tienen mucho que ver en la conformación de las distintas clases políticas, ¿no? Porque finalmente la clase política es la que domina la escena, ¿no? El son politicón. El son, hablábamos de que el son era la parte animal, ¿no? Sí. Que contiene una gran violencia, ¿no? Pero politicón viene de polis. Entonces el son politicón es el que puede articular, el que puede, digamos, establecer relaciones que le bajen a lo de animal, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces sí es
Y la política, bueno, pues incluye a todas las partes, ¿no? Incluyendo en la medida en que la sociedad lo va requiriendo, los diferentes cultos, ¿no? Los diferentes mitos, las diferentes creencias, ¿no? Aquí en el México precolombino, hace poco fui a ver una obra de teatro muy buena, me gustó mucho, que se llama Humboldt, México para los mexicanos. Entonces, en una de las partes están hablando de los que se naturalizan mexicanos, que la Secretaría de Gobernación les pone un cuestionario de 30 preguntas. Y ponen ahí preguntas que de repente tú dices, ¿cuántos extranjeros hay en México? No, pues es una pregunta. ¿Quiénes son extranjeros en México? Entonces, tiene mucho que ver, o sea, sobre todo porque te dicen que son preguntas de tipo histórico. Y una cosa es una pregunta desde el punto de vista histórico y otra es desde el punto de vista legal. ¿No? Oye, ¿cuántos pasan los exámenes? No, pues eso están diciendo que ahora sí que ya ni. Entonces, porque si me haces la pregunta, yo digo, a ver, ¿cuántos extranjeros hay en México? No tengo la respuesta. Mira, los aztecas llegaron a la Tepatlani y para los de todo el lago de Texcoco y los de Cuicuilco eran extranjeros. No eran de aquí. ¿No? Luego, cuando viene Humboldt, que lo ponen ya ves que siempre te dan un programa y te dicen ahí más o menos la idea. Te dicen que México ha tenido el padre conquistador, el padre soldado, los grandes militares que hubo en el México precolombino, pero también la llegada de Cortés, ¿no? Luego es el padre sacerdote, ¿no? Pero Humboldt es el padre científico, ¿no? Es el primer extranjero naturalizado por el Estado mexicano en 1827. El primero. Sí, o sea, es el primero que se hace un protocolo. Sí, claro, claro. México independiente para darle la nacionalidad mexicana, claro. Entonces, es una obra de teatro muy interesante porque te plantea este tipo de cosas y él es el que dice, para referirse a los mexicanos, antiguos mexicanos, que les llama aztecas, él. Y los más recientes son mexicas. Yo creo que aztecas son los paleolíticos, que están en un estado chichimeca, que son nómadas y son recolectores, porque ya cuando llegan aquí y se van a aquel lugar en que les permiten asentarse, lleno de culebras, rodeado de agua, húmedo y tal, entonces es cuando descubren la agricultura, o la usan, ¿ok? Entonces ya no son paleolíticos, son neolíticos, entonces ya son mexicas, ya no son aztecas. Porque si tú dices, para los antiguos mexicanos, ¿cuándo dejaron de ser antiguos? ¿No? O sea, ¿dónde está la frontera entre los antiguos y los nuevos? Entonces ahorita tú ves que pues, la palabra azteca es como un poco como los incas, que son los conceptos que caen en el regazo de los europeos, y entonces todo el mundo habla del calendario azteca. No hay calendario azteca. Los chichimecas no son agrícolas, no tienen lo que sí los mexicas llegan a tener, y que un poco influido por las culturas como la zapoteca, ¿no? O sea, el calendario solar mexica tiene muchos elementos de los zapotecas, y a no dudar, ¿por qué no? Si es una cultura y una civilización más antigua que la civilización mexica, ¿no? Pero está bien, ¿no? Mucha gente no sabe cómo distinguir azteca de mexica. Son nuestros antepasados, pero son dos estados de desarrollo diferente, ¿no? Sí. Y es muy interesante el análisis de la clase política precolombina.
Por ejemplo, Tenoch. Tenoch es una suerte de sacerdote, pero pues en una época en donde las iglesias no tienen burocracias ni tantos elementos, un chamán se vuelve chamán porque tiene alguna característica particular o genera alguna historia o algún mito alrededor de él, ¿no? Tenoch decía que su nahual era el colibrí. Colibrí siniestro es Huitzilopochtli. Entonces hace una suerte de mito alrededor de Huitzilopochtli y es el dios nacional de los aztecas, ¿no? De estos que vienen peregrinando y tal. Pero finalmente Tenoch ya es un cuate que no se dedica a generar su propio sustento, ¿no? O sea, ya debe de tener una condición que de alguna manera la sociedad ya le genera un excedente para que él coma. O sea, él ya no se dedica a producir su propio alimento, su propio sustento. Él ya tiene un elemento de, digamos, de configurar un líder, un elemento prototípico de la clase política. ¿Por qué mencionas a Tenoch? Porque Tenoch es un líder que ya venía con los aztecas y está todavía en la fundación del México Tenochtitlan, y sin embargo él es el antecedente, dura como 50 años, de acuerdo a la Torquemada, Sí, sí. y que ya venía y que dura tanto. Digamos, entre los aztecas era un líder, pero cuando llegan los aztecas aquí, pues llegan en calidad de más que parrapas, ¿no? O sea, aquí ya en el altiplano ya hay sociedades que los ven muy mal porque son muy salvajes, hacen sacrificios de diferentes ritos, qué sé yo. Entonces, ellos son recibidos por el rey de Texcoco y les dice: les voy a dar chance de que se ubiquen ahí. ¿Esa es la tierra prometida? Pregunto. ¿Ya te das cuenta cómo hay mitos? Sí. Que se van a corregir después, se van a crear después, pero ya cuando están después de la guerra de Azcapotzalco, en donde ya su condición ya no es de tributario. Ellos, como son tributarios de los de Texcoco y después de los de Azcapotzalco, y o sea, son muy avasallados. Ellos quieren tener un rey, un príncipe, pues que los prestigie, que los ven muy mal. Entonces ese es el origen de Acamapistli. Es el primer tlatoani mexica. Pero casualmente, pues no era mexica. Porque para que estuviera prestigiado, tenía que ser de otro lado, no mexica, ¿no? Porque los mexicas habían sido vasallos. Entonces Acamapistli se dice que es descendiente de Quetzalcóatl, o sea, de un ser mítico. Sí. Y viene del reino de los Aculgúa. Entonces, este cuate, Acamapistli, va a ser el primer tlatoani y que viene en estas condiciones. Yo digo que es una suerte de síndrome de los mexicas, que se va a ver de nuevo en Maximiliano. ¿Qué relación hay uno con otro? Que los dos son extranjeros y que de alguna manera los dos vienen a reivindicar la situación de un pueblo. En el caso de Maximiliano, los conservadores querían recuperar la parte de Norteamérica, ¿ok? Y aquí querían dejar de pagar tributos. Ya. Entonces sí es un síndrome pues que forma parte de la historia de este país, ¿no? Entonces
La dinastía que crea Acamapistli, el último de la dinastía es Ahuizotl. Ahuizotl es uno de los reyes en que se extiende más, es un gran conquistador y se extiende, y es el que ya es el triunfador de Azcapotzalco, de la guerra contra este vasallaje, y los libera de ser tributarios. Ese es el... Pero en la guerra contra Azcapotzalco surge una figura de un general muy importante en la historia de México, que es Moctezuma. Moctezuma Ilhuicamina. Entonces, Ilhuicamina es el que lanza flechas al cielo. Seguramente en su niñez andaba jugando. Entonces, esta situación es la que va a hacer que en México surja el orientalismo, ¿no? Estas figuras, formas ya de que no podías ver al Tlatoani a los ojos, y que todas estas formas orientales, el despotismo tributario y demás, van a acentuarse en esta, y van a surgir la segunda dinastía, la dinastía de Moctezuma Ilhuicamina, que va a llegar hasta Moctezuma Xocoyotzin, y después sus primos y los que sucesivamente se van dejando el poder entre parientes, ¿no? Porque los lazos de poder eran dinásticos, por lo menos aquí en México, y no nada más aquí en México, ¿no? Por ejemplo, los Habsburgo, que dominan Europa desde el siglo XIII hasta antes de la primera, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Decía, yo no ¿Tantos siglos? Sí, dice, yo no hago la guerra, yo mejor me caso. No, los lazos dinásticos, a la hora de que tú vas a ver cómo, a la hora en que viene Maximiliano, es que era sobrino, pariente, primo, y en todos los casos vas a ver que los rusos tenían relaciones con los ingleses y todo. O sea, los Habsburgo dominan a través de esta serie de relaciones familiares, que seguramente se ven desde Carlos V, ¿no? O ya se ven con Carlos V, ¿no? O sea, sí. Esto ha sido, y México no podía ser la excepción, pero es en este periodo entre Ahuizotl y Moctezuma que surge Tlacaelel. Tlacaelel es este gran cerebro de consejero y tal, y es el que va a echar a la basura todo lo anterior y va a hacer la historia nueva. Oye, pero además Tlacaelel fue determinante para muchas cosas, ¿no? Sí, fue un gran estratega, y es lo que te digo, él es el creador de la historia de pueblo elegido, de este pueblo que había sido paleolítico, había llegado en condición muy primitiva, y que había sido avasallado, y que finalmente hubo una cosa que le dio la clave a la expansión mexica, que fue el descubrir en esa situación de tanta humedad un cultivo que es un cambio tecnológico que le dio posibilidades de 5 cosechas anuales, las chinampas. Las chinampas. 5 cosechas anuales con las chinampas. Pues es la hidroponía. Claro, sí. Entonces, de 3 a 4, 5, o sea, les dio para alimentar un ejército en expansión. O sea, eran muy productivos. Entonces, esta producción de alimentos les dio posibilidades de alimentar un ejército en expansión y de ganar en Azcapotzalco. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos viendo cómo las clases políticas van correspondiendo a la situación que se va viviendo. Una de las primeras cosas que hace Moctezuma es dejar el culto a Quetzalcóatl, porque Acamapistli se decía descendiente de Quetzalcóatl. Entonces él reivindica al dios nacional de los aztecas, a Huitzilopochtli. Entonces fíjate cómo
el aparato ideológico en un momento determinado es muy importante. Y aquí ya podríamos traer a colación a un sociólogo francés, Althusser. Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado. Dice que hay un aparato ideológico, los aparatos represivos, los aparatos administrativos y los aparatos ideológicos. Entonces, aparatos represivos, administrativos e ideológicos. Entonces, aquí vemos cómo Tlacaelel se convierte en el Cihuacóatl del jefe supremo, que de alguna manera, dado que venían de siempre hay reminiscencias de lo anterior. Fíjate cómo en las pirámides de aquí de Teotihuacán tú ves dos serpientes, porque era una hembra y una masculina. O sea, macho y hembra. Cuando entra a Teotihuacán, que es la primera, Sí, ves homólogamente que en Chichén, acá es Quetzalcóatl y Cihuacóatl. Cihua es señora, Coatl, hembra, es culebra, Cihuacóatl, ¿no? Entonces, el Cihuacóatl se consideraba que era el segundo de a bordo, o sea, el que daba las órdenes, algo así como José el Soñador en la historia del faraón de José, el que adivinaba los sueños, que se convierte en el segundo de a bordo, utilizando la terminología mexica, sería el Cihuacóatl del faraón, ¿no? Y aquí el Cihuacóatl, cuando Hernán Cortés, pues no pudo ser otro más que la Malinche, ¿no? Era muy importante. Entonces era Hernán Cortés, y que le decían el capitán Malinche, porque se andaba con ella. Entonces esta situación de la simbología se va permeando, porque pues estaban juntando dos grupos, ¿te das cuenta? La dinastía de Acamapistli y la de Moctezuma eran diferentes. Entonces cada uno empieza a hacer su propia estructura de mitos y su propia historia, y sus propios elementos de construcción de su propio estado, ¿no? De hecho, Alejandro, cuando conquista el imperio persa, hace que legión de soldados se casen con mujeres persas. Él mismo esposa es persa. Entonces, Alejandro muestra el prototipo de la conquista. Fíjate que la conquista fusiona culturas. Lo más importante en México del mestizaje no son los aspectos raciales, sino culturales. O sea, aquí hay un mestizaje cultural, como lo ha habido en tantos lados, ¿no? Como lo ha habido en la India, como lo ha habido en todas las partes que han sido conquistadas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en México también se va haciendo mestizaje. Ya no hablemos del México precolombino, hablemos de la conquista de México. Había una clase que era Tehuixco, Isabel Moctezuma. Tuvo 6 esposos. Impresionante. Parte de haber pasado Tez, pasa con otro can que muere, y se van muriendo desde el primero, que era el ¿cómo se llamaba? El primo de Moctezuma, no sé si era Cuauhtémoc o el otro que dio viruela. ¿Viste? Era ella esposa de un tío de ella. ¿No era Tezomoc? No, ese ya no me acuerdo. Con la edad te estaba pasando aceite. Pero ahí había una serie de lazos familiares importantes. Entonces Hernán Cortés
hace un poco lo que han hecho todos. Y hay un libro de 1936 que se llama La lucha de clases a través de la historia de México, de Ramos Pedruesa. Y él plantea que las clases dominantes en México, para no perder sus privilegios, pactan con el enemigo, ¿no? De otra manera, ¿cómo entender que Isabel Moctezuma tuviera la encomienda de Coyoacán y la marquesa, acá por el Estado de México, pues era de Isabel Moctezuma? O sea, de alguna manera hay un pacto para armonizar. Eso que estamos viendo, están viendo en los persas, se ven en los romanos, se ven en los ingleses, se ven en todos lados. O sea, aquí el mestizaje más importante, me parece, no es el racial, que tanto se quiere exaltar, sino el mestizaje cultural. O sea, porque aquí desde el punto de vista racial hay mestiblancos, como tú o como yo, y hay mestimorenos, ¿no? Pero pues, finalmente, a la hora de la hora, uno es blanco y otro es moreno, ¿no? Pero lo importante es en la cuestión cultural. Decía, pero esto, bueno, se lo debemos, lo de los problemas raciales, aparte de la realidad, que la realidad es terca, lo inventan los Habsburgo, lo de las castas. Porque ellos establecen que las castas tienen una relación con la cercanía de la raza del conquistador. Entonces, si te fijas bien, primero estaba Austria, después estaban los peninsulares, después criollos, después mestiblanco, mestimoreno, pero finalmente mestizos. Y después de los mestizos, ¿quién seguían? Blackaman, los negros. Y luego, en la escala más baja, los indígenas. Si te fijas bien, esa es una de las cuestiones por las cuales los negros en la Nueva España eran traídos como caporales, porque eran más fuertes que los indígenas. Y es uno de los motivos por los que en México se ha restringido severamente la nacionalización de gentes de color. Ahí históricamente. Pues sí, tú ves que en México, es más, ni a las embajadas en el extranjero dejan entrar gente de color. Esa es una cuestión cotidiana, ¿no? O sea, no, y además en México efectivamente no hay inmigración de gente de color. Hay reminiscencias de gente de color en la parte de Guerrero, de la zona de donde era Vicente Guerrero, que era medio negroide, ¿verdad? Y que era pero no, digamos, esa parte, esa conformación racial no la acusa, digamos, Yucatán o la parte de Tabasco o la parte del norte, ¿no? O sea, es una parte que está muy ubicada en la zona de la costa, ¿no? De la costa de esa zona, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Hablaste de Guerrero, pero también hablaríamos de Veracruz, o sea, del estado de Veracruz. Sí, pero es mucho más acusado en Guerrero. El componente negroide. O sea, quizás hasta Michoacán, ¿no? El mismo Morelos y Pavón, en alguna de las lecturas sobre Morelos, alguien alude a que Pavón tenía que ver con su característica personal de pavonado, que era moreno. Y es correcto, ¿no? Los apellidos tienen orígenes o de lugar, o de actividad, o de familia, hijo de, o de la familia de, y de algunas características personales, ¿no? Gordillo, porte petit, chaparro, hermoso, cano, son de características personales. Y Pavón,
obedece a una característica, o sea, todo esto habría que validarlo para afirmarlo, pero bueno, finalmente era Moreno, Morelos, ¿no? Entonces, la parte digamos, que va de Guerrero a lo que hoy es Michoacán, hay una zona que había mucha población de color, pero no es lo cotidiano. Ahora, en México, nosotros vemos que en los primeros 200 años de la colonia dominan los Habsburgo, pero a partir de 1700 son los Borbones, o sea, es la parte francesa la que domina la economía española, ¿no? Entonces, ya a partir del 1700 empezamos a tener virreyes que vienen de la casa de Borbón, no de la casa de Habsburgo. Y la conformación del virrey, pues como el virrey era un cuate que no era de aquí, venía de otro lado, entonces los virreyes al llegar hacían una suerte de paseillo político, le hace campaña. ¿Ok? Pues sí, porque no era de aquí, entonces nadie lo conocía, entonces él se daba a conocer. Y estos paseillos que hacían los virreyes al llegar tienen necesariamente que ver con la práctica de las campañas políticas en general, ¿no? Entonces siempre digamos el populismo de América Latina no se puede desligar de esta prodigalidad del cuate que viene del exterior, que nadie lo conoce, y se empieza a ser obsequioso, ¿no? Entonces es la marquesa Calderón de la Barca, en sus memorias a mediados del siglo XIX, decía que en México era una de las zonas en donde había el mayor número de instituciones de asistencia pública del mundo. Pero a ver, ¿qué tipo de asistencia había? ¿Hospitales? Todavía no se secularizaba la iglesia, entonces eran las religiosas, las ¿cómo te diré? La religión, la iglesia, la que tenía mucha riqueza y que propiciaba mucho las casas de asistencia para los menesterosos, ¿no? Entonces es una observación, porque la marquesa Calderón de la Barca pues viene, creo que en la época de Santana, entonces todavía no estaba, era de origen inglés. Pasa como el Calderón de la Barca, así se llamaba a su esposo, pero ella tenía un apellido inglés. ¿Qué pasó? Nos quedan 3 minutos, tocayo. Pues esto es, fíjate que cómo no hemos podido tocar el México contemporáneo, pero el México contemporáneo, pues, obviamente que estamos frente al consumidor más grande de drogas del planeta, y esto, volviendo a, tenemos ya de 84 para acá por lo menos, yo diría desde el 42, en que acordamos con Estados Unidos mandar droga al frente, y el Tratado de Braceros y demás, en donde la droga ya empieza a tener una presencia, ya no, ¿cómo te diré?, como la de los hongos o del peyote o de la marihuana, que lo fumaban los soldados, ¿no? O sea, era lo que se nos decía de niños, ¿no? Sí. Porque así era la cosa, ¿no? Entonces hoy tú estás diciendo que se mataron al coordinador de campaña del PRI en el Cerro Salto. Entonces realmente pues, los intereses en la ciudad, en el desastre federal por sus siglas, en el DF, ¿no? Desastre federal. Sí. Ay, tocayo. Está ingenioso eso, pues no tiene remedio que la informalidad le hace tanto el comercio como el narcocabildeo. O sea, son grupos de presión que van a negociar con el que llegue.
poco no. O sea, el comercio ambulante y todo negoció con Manuel Aguilera cuando él era el jefe del departamento. Hoy negocian con Jorge Romero, que es del PAN en la Benito Juárez. ¿Por qué? Porque pues, no se van a hacer humo. Están ahí y van a decir, a ver, ¿quién llega con ese negocio? Y van a negociar. Lo que esto quiere decir en política es, bueno, establecer acuerdos que dé gobernabilidad. Yo también existo, ¿no? Entonces, la clase política es se caracteriza por el manejo de la violencia, ¿no? Esta violencia que hay en la sociedad humana, que te repito, el ser humano trae distintos animales, componentes animales en el cerebro, y eso es muy difícil evitarlo. Y el son politicón es un concepto que nos deja Aristóteles y que nos lleva a esta reflexión. Tocayo, tú lo dices desde el principio, es un tema que en una hora no se pueden tratar todas las cosas, porque además todo está interrelacionado. Hace de 3.000 años antes de Cristo, 30 siglos de los egipcios. Sí. Y nosotros empezamos en el siglo XXI. Y tenemos de 1810 para acá, de independientes. O sea, realmente nuestra historia es todavía muy bisoña y muy compleja. Estamos viviendo un mundo superpoblado, con super problemas, y hoy el cambio climático, bueno, pues lo que nos avecina es huracanes, los trigales le van a pasar duro, probablemente los del maíz no les vaya bien, va a haber inflación, por lo menos dicen los especialistas, un punto, va a haber inundaciones, las zonas proclives a inundarse se van a inundar, ¿no? Va a haber sequías muy fuertes. O sea, el niño va a traer una serie de consecuencias económicas y de desastres que lo que hemos visto ahora en Ciudad Acuña, yo no recuerdo, yo en mi edad no recuerdo nunca que haya llegado a pegar un tornado. Claro. Como ese. O sea, había huracanes. Es cierto. Y eso pegan en las costas. Así es. Y aquí en México apenas llueve porque la sierra los revienta. Pero el tornado entró justamente en la zona en donde es más abierta, ya no hay protección de sierras, es Aridoamérica, y entró un tornado. Y en 5 minutos en velocidades que oía que los tornados llegan a correr a velocidades durísimas, y el halo de sol que vimos implica que hay una intensidad del sol muy fuerte que está generando que suba la humedad, pero a 10-12 kilómetros se establecen cristales. Entonces esos cristales que se establecen en esas nubes es lo que hacen que esta luz se vea perfectamente como un aro, y que ahora se vio en Veracruz y que ayer se vio aquí y allá. O sea que el sol está muy, muy fuerte, y sus manifestaciones son ya en las inundaciones que se están viendo en muchos lados. Pues bueno, el tema está para continuarlo en otras ocasiones. Platicando, sí. Sí. Por esta vez, Isabel. Se fue Isabel. Sí. Bueno, tenemos entonces algunos minutos. Qué bueno. Sí, Tocayo, adelante, por favor. Pues lo que pasa es que estamos en un momento en que pues va a haber elecciones el 7 de junio. El día 7 de junio, sí, domingo 7 de junio. Y aquí en Benito Juárez ha habido un delegado panista, creo que desde el 2000, ¿no? Ya son 15 años o más. Sí. De hecho, fíjate qué curioso. En 1989 se cae la Unión Soviética, ¿ok? Y en 90 le dan el premio Nobel a Octavio Paz, ¿no? Que se hizo muy cuate de Salinas. Se llevaban muy bien. Yo conocí un día que le di un aventón a un cuate en la carretera,
iba yo mucho a Cuernavaca, me encontré al que había sido electricista de Octavio Paz. Y me contó anécdotas de que dice que cuando se encontraban, Salinas y él, les gustaba llevarse, pero jugar a ser muy procaces, a decir las cosas rimadas o como sea, pero procazmente. Y eso les generaba una gran hilaridad. Y debe ser divertido. Claro. Juego de palabras. Y por ahí me dijo una que otra que son inéditas, que son muy buenas. Entonces, ¿por qué traje a colación el tema de Octavio Paz? Bueno, es que realmente entre la caída de la Unión Soviética y que inmediatamente entró Rufo Appel allá por Baja California, ¿no? Sí. Y la crisis que tuvimos al fin de Salinas en 94, si te acuerdas, la relación Bill Clinton-Cedillo, es lo que da apertura en México a que entre el PAN y entre el PRD, sí, ¿no? Sí. Y se empieza esto a abrir, a democratizar, ¿no? Entonces, la cuestión es que el PAN llegó se empezaron a hacer más democráticas las elecciones en el DF, y bueno, pues el PAN ya tiene gobernando Benito Juárez un buen rato, y bueno, pues el lujo y la corrupción son las dos tendencias naturales del poder, y aquí ya se corrompieron. O sea, hay un abandono en muchos sentidos. Entonces la gente en Benito Juárez está viviendo un cambio. Entonces va a ser interesante, claro, porque ahorita ya hay un empate técnico entre un candidato cuasi independiente que se llama Schutenauer, Schutenauer, sí, con el candidato del PAN, que es un diputado, von Roerich, que lamentablemente está anunciado que vendría por tercera vez el mismo director general jurídico del gobierno, que está desde hace 2 administraciones. Entonces casi tiene comprado el puesto. La gente no lo quiere porque ha acaparado lo de administración de obras inmobiliarias, sí, y vía pública, que son 2 de los lados en donde acusan más irregularidades. Sí, claro. Entonces es por eso que va a estar interesante esto en la Benito Juárez, porque acuérdate de que la clase política define y el voto protocoliza. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué protocolo hay. Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo su presencia con nosotros, Isabel. ¿Se fue de nuevo Isabel? Yo creo que ya le caí bien. Sí, ¿verdad? Sí, porque nos está dando más margen tiempo a poder continuar. Y ella es la que edita y todo, sí. Pues todo. Oye, pero qué interesante, porque esto nos lleva, ya que estamos hablando del Distrito Federal, a que si hablamos de la parte de la izquierda, lógicamente hay una situación. Qué interesante, ya que lo mencionas. Por Morena está González Esmal, expanista. Por Movimiento Ciudadano está De la Garza, exdelegado panista. Está fragmentado, no solamente la derecha del PAN, sino también la izquierda de Morena y del PRD. Entonces yo creo que se está viendo una coyuntura, y lo que le está apostando es a la decadencia del PAN en la Benito Juárez, y a la protesta ciudadana. Es a lo que le está apostando. Está bien hecha la apuesta. La Unión Soviética se cayó solita, nadie le empujó. Entonces yo quisiera creer que y desearía y me gustaría, digamos, que fuera Xu, porque es un cuate cuasi independiente. Dicen que es un mercenario, pero no, es un cuate muy joven, tiene 37 años, fue líder de su generación, hizo una asociación política que en su oportunidad se la pasó, la vendió, y de ahí surge el PANAL.
Entonces, es interesante porque es un cuate que tiene una vis política buena. Sí, sí. Después, trabajó, como asambleísta o diputado. Y es el que propuso la ley antitabaco, que ha sido magnífica, ¿no? Sí. Entonces, es un cuate que trabajó con Mario Delgado, del grupo de Brad, Ya. trabajó con Osorio Chong. Sí. Entonces, es un cuate de 37 años que tiene una Claro, velocidad. tiene cancha, además. Entonces yo digo, experiencia. si él llega, es muy probable que sea un buen delegado. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Tocayo, como siempre, muy Mucho agradecido. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la